Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en el Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos en este momento tan especial aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo, en este rinconcito del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y bueno, a propósito les quiero comentar y les recordamos, no olvidarse, que todos los martes de 9 a 12 está una excelente propuesta que es Asturiano Team 60 en la sede social del Centro Asturiano en la calle Solís 475 en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, como también los viernes en el horario de 14 a 17 en el campo Covadonga en Vicente López. Bueno, les cuento que esta actividad es para los mayores de 60 años, pueden participar además de los socios, los asturianos no socios y sus descendientes. Entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultas pueden escribir a este correo electrónico que es asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com o por WhatsApp a este número 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Bueno, estamos en este mes de octubre, mes de la Hispanidad, que viene cargado de eventos en el Centro Asturiano de Buenos Aires que no podemos dejar de lado, que son muy importantes. Hoy, por ejemplo, hoy a las 14 horas, una excelente propuesta, una nueva edición del tradicional té canasta en el campo Covadonga. Una excelente propuesta, reitero, hoy a las 2 de la tarde, tienen tiempo todavía, tienen un par de horas todavía para poder llegarse cómodamente hasta Vicente López, en el campo Covadonga a las 14 horas, para no perdérselo y aparte disfrutar de un lindo momento, un grato momento con los amigos del Centro Asturiano de Buenos Aires. Bueno, hablemos de la semana, porque el próximo jueves 13 a la hora 20 se tendrá una excelente propuesta, una nueva actuación de la Banda Sinfónica de la Ciudad. Esto en la sede social de la calle Solís 475 con entrada libre y gratuita. Recuerden, próximo jueves a las 20 horas, Banda Sinfónica de la Ciudad en Solís 475, sede social del Centro Asturiano. La entrada, qué mejor, libre y gratuita. Les cuento, el próximo sábado 15, a las 15 horas, va a haber una presentación de un nuevo espectáculo interesante, para tenerlo en cuenta. El Gran Baile Bridgerton. El Gran Baile Bridgerton en la sede social de la calle Solís, y para reservas pueden contactarse con la administración del Centro Asturiano. Igual ahora después les vamos a pasar los teléfonos también. Recuerden, próximo sábado 15 a la hora 15, una excelente propuesta. Y después, el mismo sábado, pero en el campo Covadonga, a las 21 se va a llevar a cabo tercer tiempo, el tercer tiempo en el campo Covadonga, que tiene que ver con el ámbito deportivo, ¿no? Obviamente, y una propuesta muy particular, el tercer tiempo, que realmente es muy, pero muy grato por la cantidad de gente que va y que disfruta de esta propuesta, así que para tenerlo en cuenta. Bueno, nos vamos el sábado 29, ya nos vamos a fin de mes, Sábado 29 de octubre a la hora 20 va a estar actuando en la sede social, en la calle Solís 475, la Orquesta de Tango de la Ciudad, una excelente versión de música para disfrutarlo con entrada libre y gratuita. Recuerden, sábado de 29 a la hora 20 en la sede social de la calle Solís 475, Orquesta de Tango de la Ciudad, libre y gratuita la entrada para disfrutarlo realmente. Aquellos que no han tomado nota, que nos llamen a la radio del programa y le reiteramos con todo gusto en línea privada algunas de las cosas que le hemos comentado recién. Bueno, nos vamos al mes de noviembre, porque se nos viene el mes de noviembre, ya se nos viene encima, si nos descuidamos, y a la hora 19 se van a estar realizando nuevamente, ¿saben qué?,
la fiesta de Halloween. ¿Qué les parece? La fiesta de Halloween. Vamos a estar presentes ese día, si Dios quiere, en el campo Covadonga. Una excelente propuesta para que ya lo vayan agendando. Y también les vamos adelantando que el sábado 12 de noviembre a la hora 21 se va a llevar a cabo el Festival Celta en la sede social de la calle Solís 475. Además va a estar el conjunto Pelayo de nuestro querido amigo y recordado Manolo del Campo. Va a estar la actuación de The Clovers, Viejos Contrabandistas. Una muy buena propuesta. Como así también va a haber una Expo Celta. Escucharon bien, una Expo Celta, y aparte es muy interesante para que lo tengan en cuenta. Desde las 20 horas, esto reitero, va a ser el 12 de noviembre. Para averiguar por la compra de entradas, tienen que llamar a la administración del Centro Asturiano de Buenos Aires. Bueno, por último, les queremos recordar que está abierta la inscripción para formar parte del Centro Asturiano. Los ensayos son los días martes y viernes a las 19 en Solís 475. Anoten por favor, martes y viernes a las 19, Solís 475, sede social, para formar parte del coro del Centro Asturiano. Para informes, pueden llamar a este número telefónico que les voy a brindar a continuación. 11 51 58 58 58. Facilito. 11 51 58 58 58. Puede escribir también a estos correos electrónicos que son los siguientes: asturiano 1081 en números @gmail.com, asturiano 1081 en números @gmail.com, o también a informativos @centroasturianobsas.org.ar, informativos @centroasturianobsas.org.ar, los correos electrónicos. Y reitero, línea de comunicación, fácil, 11 51 58 58 58. Bueno, vamos a hablar con uno de los protagonistas del Centro Asturiano de Buenos Aires, amigos. ¿Qué les parece? En este sábado a la mañana lo tenemos en línea, a quien es vocal de la Junta Directiva, es presidente de la subcomisión gestora, lleva adelante trabajos muy importantes allí en el Centro Asturiano, que es Manuel García. Estimado Manuel, muy buen sábado, buen día. Oscar Di Profe Bernardes lo saluda. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Oscar. ¿Cómo te va? Bien, gusto estar con nosotros un ratito charlando en este sábado, Perfecto, te mando muchos saludos a vos, Oscar, a los socios del Centro Asturiano y a toda tu audiencia. Bueno. Y desde ya te agradezco mucho por invitarme a tu programa. No, es un gusto, Manuel. Bueno, Manuel, pregunto, ¿cuál es la función de la subcomisión gestora que llevas adelante? Bueno, la función de la comisión gestora es básicamente atender todo lo relacionado con el socio en su fase administrativa, sí. pero enfocado a la persona. Uh-huh. Sí. De la aceptación en el ingreso hasta su egreso. Uh-huh. Sí. Así también como lo inherente a su condición, es decir, categoría, beneficios, derechos y obligaciones. Claro. Además de las sugerencias y consultas que surjan. Claro. Y aparte, siempre por en el marco de los estatutos sociales de la institución. Claro, y aparte, Manuel, seguramente toda la información que se requiere para que tanto los socios y los nuevos socios, obviamente todos aquellos que ya están habilitados y los que se quieran sumar, bueno, tengan toda la información precisa para, bueno, llegar a ingresar a esta gran institución que es el Centro Asturiano de Buenos Aires, Manuel. Exactamente, por eso es un poco la idea de invitarlos a todos. Te cuento un poquito, muy brevemente, cuál es un poco todas las actividades que tenemos para eso. Adelante. Básicamente tenemos actividades sociales, actividades recreativas y actividades deportivas. Bien. Hago esta diferenciación para que quede claro el carácter inclusivo que queremos darle a todas las generaciones y que seamos parte de una gran familia. Claro. Te cuento un poco dentro de lo que son las sociales y para no cansar mucho a la audiencia, pero para que tengan una idea un poquito de todo. En la parte social, básicamente es un lugar de encuentro de amigos y conocidos. Claro. Actividades culturales, PIN 60, fabadas, verbenas, asados. El té canasta, Manuel, el té canasta que hoy a las 2 de la tarde lo van a hacer, por ejemplo.
por supuesto, desde ya, eventos musicales, reuniones juveniles, talleres, cursos, sí. todo lo que sea la unión de la gente, de amigos, como dije, de conocidos que se puedan reunir. Esto es todo básicamente para fomentar la vida social tan importante para todos nosotros. Después tenemos algo con más actividad, que son las recreativas. Si tenemos grandes espacios con mesas al aire libre y cubiertas, parrillas disponibles con servicio de asador, amplios espacios al aire arbolado y cerca del río, plaza de juegos infantiles, cancha de tejo, bolos, tenis, ping pong. Bueno, sería infinidad lo que te podía. Tenemos unas piletas de natación, colonia de vacaciones para los más chicos. Sería bastante la lista. Claro. ¿Y la deportiva? Y las deportivas son, varias veces se ha mencionado, que es fútbol, vóley, handball, patín, gimnasia, taekwondo, hockey, esgrima. Todos con equipos masculinos y femeninos. Con competencias en ligas y una importante, una escuela de iniciación para el que a lo mejor no se anima a competir o no sabe todavía muy bien el deporte. Además de un hermoso gimnasio con aparatos. Perfecto. Eso es básicamente todas las cosas que nosotros tenemos para ofrecer. Y si me permitís, Oscar, quería, hacer un pedido y una invitación. Dime. Un poco por lo que has dicho antes para toda la gente que nos está escuchando y les puede gustar un poquito esto. A ver. No hay ningún problema, ¿está de acuerdo? Vamos para adelante, Manuel, vamos para adelante. Hay que sumar y no restar, eso es muy importante. Perfecto, mirá, te cuento, para los socios, como las condiciones sanitarias han mejorado y ya estamos en primavera, esperamos que sigan disfrutando de todo lo que el Centro Asturiano puede ofrecer. A los ex socios, que por distintas circunstancias de la vida los llevó a alejarse, pero que guardan recuerdos entrañables, dense una vuelta, den un paseo y revivan recuerdos de su niñez y adolescencia, que tanto nos hicieron felices. Bien. Y por supuesto, a los no socios nos gustaría que se acercaran, que se busca un lugar familiar con grandes instalaciones, tranquilo, de fácil acceso y con gran cantidad de actividades para realizar. Sin duda el Centro Asturiano es el lugar. Yo creo, Manuel, que es excelente lo que los estás acotando ahora y les vamos a proponer a la audiencia del Sol de Nuestra España, aquí en Edición Federal por Radio del Pueblo, que se sumen aquellos que todavía no lo han hecho o que dejaron la institución o aquellos que están con ese bichito, como quien dice, de que se quieren ir a una institución, sumarse. Bueno, el asturiano es la propuesta ahí en Vicente López, como en la sede social, en la calle Solís, por la propuesta que brindan. Así que, y le vamos a brindar, si me permite, Manuel, para que recuerden, los amigos oyentes, 2 correos electrónicos: asturiano1081 números @gmail.com, informativos centroasturianobsas.org.ar, el otro correo, y muy fácil el teléfono 11 51 58 58 58. Como le dije una vez a Pilar Simón, Pilar, qué fácil número que han elegido. Me dice, ¿te gusta, Oscar? Excelente. 11 51 58 58 58. Bueno, yo creo que te ha hecho la invitación públicamente, estimado Manuel. ¿Qué te parece? Sí, desde ya sería muy, muy lindo que todos nos vinieran a ver, volviéramos a llenar las instalaciones como en viejas épocas. Y bueno, pero que sea un disfrute. Hay un recambio generacional. Están viniendo muchos chicos, mucha gente joven. Bueno, está muy lindo el club, realmente está muy lindo. Está muy lindo. Por eso los invito. Claro, y sabes qué, Manuel, sumar también, como lo veo que están haciendo, a la juventud. Se va sumando, se va acercando la juventud, que pueden ser los nietos, sobrinos, bisnietos de asturianos o no, pero que gusta la instalación que tiene Asturiano ahí en Vicente López o en Solís, y bueno, y que se acerquen, porque es un club donde la familia va a compartir un momento muy especial, un lugar sano, es para compartirlo, Exactamente, no lo has podido definir mejor todo lo que nosotros pensamos del club y creo que es totalmente exacto. Exactamente.
Exactamente. Mi estimado Manuel García, nosotros tenemos que seguir hasta la 1 de la tarde con el programa, así que yo te quiero agradecer públicamente el hecho de estar con nosotros este sábado a la mañana conversando, así que gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, y como siempre las puertas están abiertas para ti y para toda la comisión directiva y todos aquellos que estén en el asturiano que se sumen al programa también. ¿Te parece, Manuel? Me parece perfecto y te agradezco mucho a vos, a todo tu equipo y le mando un saludo muy grande a todos los socios y a toda tu audiencia. Abrazo grande, Manuel. Gracias por estar con nosotros, Igualmente para vos, Gracias. Un gran abrazo. Gracias. Manuel García, protagonista del día en El Sol de Nuestra España. Vamos con la música de Asturias. Disfrutamos este momento para todos ustedes. Vamos.